a ver el tema historia de un remanente. Vamos a tener, como siempre, abiertos cuando predicamos la palabra del Señor en el pasaje que se ha leído, que es Romanos capítulo 11. Y como verán, los temas se repiten en el libro de Romanos. Siempre está hablando o de Israel o de los gentiles. Y diríamos, bueno, venimos muchos mensajes hablando sobre lo mismo, parece, pero siempre es una cuestión ampliada. O sea que no es que no vamos a salir del pasaje hoy, ni tampoco el domingo que viene, que también ya lo tenemos visto, lo que vamos a predicar, ¿sí? Pero vamos a ampliar los dos temas, tanto el de hoy como el del domingo que viene. El tema de hoy es un remanente. Yo no sé si han escuchado esa palabra, qué piensan acerca de esa palabra, cuál es el significado de la palabra remanente, porque está aquí en el pasaje que hemos utilizado. Si nosotros vamos al versículo 5, dice en Romanos 11, 5, así también en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. ¿Quién es este remanente? Como introducción sería esto, ¿no? En el versículo 1 y 2, vamos a volverlo a leer, dice lo siguiente. Digo pues, dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde su pregunta, ¿no? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Vamos a quedarnos con la parte A del versículo ese segundo, ¿sí? La pregunta del apóstol Pablo, que esas preguntas retóricas, ¿no es cierto?, que se la hace al público de la iglesia en Roma. El público de la iglesia en Roma estarían mezclados en las sillas cuando Pablo predicaba. No creo, espero que no haya pasado eso en Roma, que estuvieran los gentiles por un lado y los judíos por otro. A veces tenían esas ideas de decir, bueno, somos pueblos diferentes, pero el evangelio los unía. Yo calculo que si habían entendido eso, por lo menos estaban mezclados, pero ¿a quién está diciendo básicamente esto, no? Porque Pablo viene hablando duramente de Israel. ¿Recuerdan cómo terminó el domingo pasado? Le hizo recordar una profecía que decía, todo el tiempo he estado extendiendo mis manos, decía Dios, a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces los gentiles que escuchaban eso dirían, estos ya están desechados, o sea, ya Dios no los tiene en cuenta, están acá en Roma, pero esto no va más para Israel. Entonces Pablo es como que él prevé estas cosas por inspiración del Espíritu Santo. Cuando desarrolla el tema de las cartas, el Espíritu Santo lo que hace al inspirar no solamente la doctrina, sino la situación de la iglesia en Roma, porque los primeros beneficiarios de esta carta, ¿quiénes fueron? Los romanos. Dios la dejó en la Escritura, o sea, en la Biblia, para que nosotros seamos beneficiados. Pero seguramente se adelantó para decir, o que nosotros al recibir esta carta pensemos, Dios ha desechado al pueblo étnico, o sea, como nación de Israel, a los judíos. Entonces el apóstol Pablo dice, no, esto no ocurrió, yo soy judío, dice. Uno dice, es el apóstol a los gentiles, pero no nos olvidemos que el apóstol a los gentiles era judío. Fariseos, hebreos de hebreos, decía, en cuanto a la ley fariseo, decía en otro lado, pero acá dice, soy de la tribu de Benjamín. ¿Sí? O sea que tenía una genealogía, por así decirlo, de qué tribu venía, y él es un judío con mucho conocimiento del trasfondo gentil, griego y demás, pero predicando a los gentiles. Entonces lo primero que nos pone diciendo, ha quedado un remanente, y Dios no ha desechado a su pueblo. Yo sé que no quiero entrar como si esto fuera un estudio bíblico, porque una predicación es positiva, pero haciendo esta aclaración, ¿no? Hoy hago siempre este paréntesis, que hay mucha confusión respecto al entendimiento de la iglesia evangélica e Israel, ¿sí? Y están los dos extremos. Pablo quiere evitar aquí un extremo, el extremo que diga, bueno, ya no importa el pueblo judío porque fueron rebeldes, crucificaron al Salvador, su nación fue destruida en el año 70 y hoy está, obviamente ahí, pero no pueden edificar el templo, están ahí condicionados por los pueblos árabes y Dios ha desechado a su pueblo. Ese extremo lo evitamos.
Dios no ha desechado a los judíos, ¿sí? Y está el otro extremo, ¿sí? Que todo Israel va a ser salvo, un arrepentimiento nacional en la venida de Jesucristo y que todo el fin del mundo y las profecías están apuntando a Israel. Eso es un error. La profecía tiene un centro, ese centro es Jesucristo. Y tanto la iglesia como Israel, o sea, judíos y gentiles, apuntamos a Jesucristo. Dios no ha desechado a su pueblo, pero como siempre históricamente, y lo vamos a entender, digamos, esto del remanente en la historia de la humanidad, Dios va a salvar un remanente de Israel, y lo está salvando. De hecho, ahora, desde los tiempos del apóstol Pablo hasta ahora, va a haber judíos que se van a convertir. Si alguno me pregunta, ¿podrá suceder esto? Que en el tiempo más del fin, antes que el Señor venga, un poco más de judíos se convierten juntos. Sí, puede ser. Que todo Israel va a reconocer a Jesús como Mesías, eso no lo creo. Un remanente y el otro se va a endurecer. ¿Y qué hará? Si se pondrá del lado del anticristo, ¿no? Seguramente eso podría ocurrir. Pero va a salvar un remanente de Israel, no lo ha desechado, eso es lo importante, ¿sí? Y vamos a avanzar entonces en esto del remanente, ¿qué es? Un remanente, la palabra que se usa en el idioma original, se usa para varias cosas, se usa como, bueno, hubo un incendio y quedó algo que no se quemó, ¿sí? Esto quedó escondido, no se quemó, eso es un remanente. Quizás la otra comparación, como decían los comentaristas, con un resto de comida, no es lindo compararlo, pero es un resto de personas, por ejemplo, que queda luego de una destrucción, de una cautividad, como le pasó a Israel. Ese resto de personas es un remanente. Entonces, entendiendo esta palabra remanente, vamos a ampliar un poco el significado en el sentido de entenderlo negativamente, o sea, cómo se ha utilizado mal esto de remanente. Y hay 2 grados en que se lo ha utilizado mal. Yo digo, primer grado, o sea, lo más importante, el tema de las sectas. Segundo grado, que también es importante, dentro de la iglesia evangélica o el protestantismo, también hay una idea mala o equivocada de remanente. Vamos a la de primer grado, la idea mal de remanente. En el nacimiento de las sectas en el siglo XIX, yo diría del año 1850 para nuestra fecha, se dio que nacieron 3 sectas muy conocidas mundialmente. Y nosotros tenemos esa representación de esta secta en nuestra misma ciudad. La primera son los Testigos de Jehová. Ellos también, para presentarse, porque tienen esta característica las sectas, ¿cuáles son? Somos los únicos, somos los que han quedado. Y los Testigos de Jehová tomaron ese pasaje de Apocalipsis que habla de 144.000 personas para decir, somos nosotros. Nosotros somos ese remanente que habla el Apocalipsis de 144.000 personas. Claro, esto nació en Estados Unidos, esto empezó a crecer, pasaron los siglos, y entre los que se murieron y los que se adherían a la secta dijeron, y ya estamos por 100.000, nos quedan 44.000. Anunciaron el fin del mundo en 1914, en 1925, en 1975, y cada vez que anunciaban el fin del mundo y no se cumplía, obviamente, más adeptos iban a la secta, hasta que pasaron ese número entre muertos y existentes de 144.000. Entonces, ¿qué hicieron? Torcieron de nuevo la Biblia, otra vez, y dijeron, no, ahora lo que vemos en el Apocalipsis es que hay una multitud de personas con vestiduras blancas, y eso es. Pero los 144.000 son personas especiales dentro de nuestra organización, o sea, un remanente dentro del remanente. Es solucionado muy fácil, ¿verdad? Uno dice, ¿qué otra secta ha nacido muy parecida y al mismo tiempo, pero hoy ya medio que se amalgama con los evangélicos, aunque yo siempre les desconfío, que son los adventistas, ¿sí? Ellos son el remanente de Dios que se caracteriza por guardar los mandamientos y por guardar el día sábado, ¿sí?
O sea, somos los únicos que nos damos cuenta, dicen, que hay que guardar el día sábado y no el domingo. Todos los demás están alineados con la Gran Babilonia, que para ellos es Estados Unidos, y toda una historia así. Pero también era el remanente fiel. Y tercero, tenemos los mormones, también con John Smith, en la misma época, un poquito antes, ¿sí? de 1850, donde ellos son el remanente de la iglesia primitiva, según ellos. ¿Sí? Y que por eso ellos son los que establecen todas las reglas de la iglesia y son los únicos que tienen, podemos decir, la verdad. Todos los demás, todo el cristianismo histórico está equivocado. Ellos son el remanente que aparecieron y el que está preparando también la venida de las personas que van a poblar la tierra, que van a venir del cielo, ¿no es cierto? Son los santos de los últimos días. Por eso ustedes ven grandes edificaciones, ¿verdad?, de los mormones. Templos que yo diría, hoy, ¿por qué podemos tener la mitad de eso? Pero templos gigantes, bien hechos, excelente todo. Y uno va y no hay nadie. Y cuando hay reunión acá y tal día, y cuando va a los días de reunión hay 4 o 5, pero están esperando que eso se llene en el futuro. ¿Sí? Ellos son el remanente fiel, cuyo remanente fiel y ingresos dependen de un estado de Estados Unidos que se llama Utah, que es en su Producto Bruto Interno es mucho mayor que Argentina, sostiene esta denominación, no denominación secta, a lo largo de todo el mundo. Remanente, remanente, remanente. Ya sabemos cómo es mal utilizada esta palabra y podríamos seguir nombrando de ahí para abajo, de los 3 que nombramos, millones o miles de sectas que son el remanente. Aún así, dentro del cristianismo está mal usado esto. Y es un peligro que caigamos en esto, de considerarnos, propiamente dicho, un remanente por determinada doctrina o confesión de fe o modelo de iglesia, ¿sí? Vamos a ver después lo que es el remanente bíblico, pero algunos dicen, y también del lado bautista, tanto como de otro lado presbiteriano, nuestra forma de bautizar es la única correcta. Todos los demás fallan en la eclesiología y no están representando el modelo de iglesia que dejó el Señor Jesucristo. Entonces algunos dicen, nosotros somos el remanente. Capaz que no usan la palabra, pero te lo dan a entender así. Otros dicen, bueno, la forma de adorar, de cantar, es esta, y si no es este modelo, no va, nosotros somos el remanente. Otros dicen, somos el remanente de la sana doctrina, ¿sí? Y decimos, bueno, nosotros tenemos esta doctrina, la cual es correcta, y somos el remanente en el sentido de que a lo mejor otras personas con, no te digo doctrina tan distinta, pero similar, pero no, fallamos o te diferimos en una pequeña cosita y ya no podemos o tener comunión o otras cosas, ¿no?, de compañerismo cristiano, o siempre es hasta ahí. Con esto no quiero decir, a ver, que la verdad no importa, ¿no? No quiero decir que vamos a caer en esa ambigüedad de este siglo, ¿no es cierto?, del siglo XXI, en el posmodernismo, donde decimos tu verdad, mi verdad. No hay verdad. Hay verdad, hay una verdad objetiva. Si nosotros bautizamos por inmersión es porque creemos que hay una verdad objetiva en las escrituras de eso. Si nosotros decimos, bueno, dentro del culto, en la adoración que Dios regula, no puedo poner cualquier otra cosa, no puedo hacer los anuncios aquí, no puedo festejar los cumpleaños aquí, no puedo acordarme de cosas, sino que estamos enfocados en adorar a Dios, pero digo, eso importa también. No vamos a vender ninguna de esas verdades que entendemos escrituralmente y no la vamos a dejar de predicar con pasión porque entendemos que esta es la palabra. Pero entendemos que el remanente de Dios es más amplio y no de los que nosotros quisiéramos señalar, ¿sí? Y no de lo que nosotros quisiéramos decir. Entonces tenemos que tener cuidado con esta palabra remanente, porque por un lado podemos creernos únicos, ¿sí? No hay que vender la verdad, pero tampoco usar la verdad de manera sectaria. Entonces, ese es un aspecto del remanente que quisiéramos evitar en este punto 1, ¿no es cierto? El remanente de un sentido negativo. Vamos
a recordar, porque como digo, esto es como ampliar el tema, esto del remanente. Hemos visto los primeros 3 versículos que hemos leído. Y ahora vamos a seguir con lo siguiente, pero vamos a ver algo más. ¿Qué es un remanente en la historia de la humanidad? De salvación. O sea, del plan redentor de Dios en la humanidad. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia como remanente? ¿Existen los remanentes? La respuesta es sí. Hago como el apóstol Pablo. Hace una pregunta, se responde a sí mismo. ¿Existen los remanentes más allá de Israel y lo que nombra Pablo a lo largo de la historia de la humanidad? Sí, recordemos. Empezamos con Noé. Dios creó al hombre, el hombre pecó, la raza humana se multiplicó, la maldad en muchos sentidos se expandió en los tiempos de Noé, de todo tipo, casi como nuestra época, en todo lo que ustedes quieran imaginar. Y era tanto la maldad que Dios dijo, voy a poner fin a la humanidad, no totalmente, sino parcialmente, porque voy a dejar un remanente. Por cierto, un remanente muy pequeño. Yo creo que este ejemplo es el remanente más pequeño que vemos en la Escritura. Toda una humanidad, que bueno, algunos pueden sacar el cálculo, yo no estoy seguro de cuántos millones eran en ese momento de Noé, pero ¿cuántas personas se salvaron? 8 personas. Noé incluido. Noé halló gracia, Dios le dio gracia a Noé, que fue extensivo a sus hijos, o sea, a su esposa, sus 3 hijos y a sus nueras, ¿no es cierto? Fueron 8 los que se subieron al arca, más los animales, que nosotros sabemos que a los chicos les gusta esa parte de los animales, pero cuando se le enseña, ¿no?, el arca de Noé parece una historia simpática, pero si vamos al caso es la historia más terrible porque murió toda la humanidad. Simpáticos los animales en el arca, pero no simpático, por así decirlo, los miles de muertos, millones flotando, porque no hicieron caso al testimonio de Dios mandado por Noé y seguramente también al testimonio que han tenido de otras personas o de la historia o de la tradición oral que en ese momento tenían. Entonces, el arca de Noé es un testimonio de un remanente. ¿Y quién es el que causó esta iniciativa de mantener el remanente? Dios. De todas las familias de la tierra se habían vuelto después de que el arca reposó en el monte Ararat, después que hicieron la torre de Babel, después que se confundieron los idiomas, se pobló toda la tierra y toda la tierra se volvió trágicamente idólatra. O sea, la idolatría nació después de Babel. Y de todas las familias de la tierra, de todos los que estaban dando vuelta por allí, Dios escoge de nuevo un ¿qué? Un remanente. ¿Y quiénes eran ellos? Abraham y su familia, sus criados, era un grupo, ¿no? Pero específicamente Abraham. Lo llama, vete de tu tierra, de tu parentela, sal de esa masa, remanente, el remanente es sacado de esa masa de personas, y Dios forma un pueblo después, con ese remanente, que es Abraham, Isaac, Jacob, y después hace un pueblo grande. Paralelamente a la historia de Abraham, hay ciudades sumamente pecadoras, había como 4, pero las más conocidas son Sodoma y Gomorra, y Dios va a destruir esas ciudades, pero antes de destruirla, Dios, por misericordia, no porque no lo mereciera, Lot, estoy hablando de Lot, manda ángeles a que saquen a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Sus yernos se quedaron en Sodoma porque se rieron del anuncio de los ángeles, ¿sí? Y cae fuego del cielo, fuego y azufre consume las ciudades y un remanente sale, ¿sí? Eso es como un pequeño ejemplo, ¿no?, que puso Dios, porque bueno, eran 2 ciudades simplemente. Y después tenemos un Israel ya en Egipto, que se fue en busca de comida en los tiempos de Jacob, antes de su muerte, y José, uno de sus hijos, ahí gobernando parte de Egipto, se quedó allí, pero cuando se quedó allí lo esclavizaron. Y un gran pueblo se formó de Israel. Cruzaron el Mar Rojo para ser liberados de los egipcios por mano de Moisés. Pero ¿quiénes entraron a la tierra prometida? Nuevamente un remanente. Porque la mayoría de las personas, o sea, todos los mayores de 40 años, murieron en ese tiempo. 40 años estuvieron en el desierto. Entró gente joven, entró un remanente, ¿sí?
Y acá viene el remanente que nombra Pablo en el libro de Romanos, donde podemos leer, recuerden que dije, leemos la parte A del versículo 2, vamos a leer la B. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías? Y les pregunto, ¿conocen la historia de Elías? Se dan cuenta que conocer teología bíblica ayuda a entender los mensajes expositivos. Porque si uno predica, por ejemplo, de esto, ponerme a explicar toda la historia de Elías, no podríamos. Pero cada uno tiene que conocer la historia de Elías, pero sí la voy a explicar brevemente. Porque acá va el apóstol Pablo a traer un ejemplo, otra vez, de remanente, pero mucho más que eso, del Antiguo Testamento. Y dice en versículo 3, ¿sí? Que como habló Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han matado y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme, decía Elías. ¿Sí? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Dios. O sea, ahora es Dios hablando, que dice lo siguiente. Tranquilo, Elías, ¿no es cierto? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, o sea, que no han caído en la idolatría. En el tiempo del rey Acab, en el tiempo de Elías, estamos hablando mucho tiempo después de David y Salomón, donde había una sucesión de reyes, donde Israel estaba partido en las tribus del norte y del sur, en donde siempre había un rey de Israel y un rey de Judá, y donde ninguno de los dos reyes de los distintos lugares por lo general eran buenos, a veces aparecían reyes buenos. Creo que se nombró Josías, que era un descendiente de David el domingo pasado, que restituyó la Pascua, por ejemplo, pero acá tenemos un Acab en el tiempo de Elías, y sobre todo, y ustedes recordarán ese nombre, aún si no leyeron de la Biblia, porque hasta el mundo lo recuerda, Jezabel. Que a nadie le hayan puesto ese nombre, ni como segundo nombre, ¿verdad? Pero Jezabel todo la recuerda. O sea, Acab era manejado por Jezabel, y ella mató a muchos de los profetas de Dios. Inclinó el corazón del pueblo al mal, junto con Acab, que le hacía caso, ¿sí? Elías ya había hecho un milagro grandioso de descender fuego del cielo para consumir un sacrificio delante de los ojos de todo el pueblo, que dijo, si es Dios, yo voy a poner un sacrificio, que estén los profetas de Baal orando para que caiga fuego del cielo. Pasaron todo el día, un mediodía, y no caía fuego del cielo. Elías, ¿recuerdan cómo pasó? Dijo, pongan agua, hagan una reguera, una especie de fosa, alrededor, pongan agua para que vea que esto no es que voy a encender fuego haciendo trampa. Pongan agua, y cuando vino el fuego del cielo, en respuesta de Dios, para manifestarse a Israel diciendo, yo soy el verdadero Dios, consumió el holocausto, el agua y todo lo demás. Allí, mataron a los profetas de Baal, y Jezabel se encendió en ira y mandaba a perseguir a Elías. Y en ese momento, Elías dice, yo soy el remanente. Señor, yo solo he quedado. Y Dios le dice, sí, te felicito, Elías, por hacer mi voluntad hasta este momento en muchas cosas, pero el Dios de la promesa, el Dios del pacto, el Dios que dijo que iba a traer de la descendencia de Israel a un Mesías, no puede dejar solamente a Elías vivo. Me he guardado 7.000 hombres. La Biblia, ustedes recuerdan, como cuando Jesús repartió los panes y los peces, 5.000 hombres, pero más niños y mujeres. O sea, 7.000 hombres más los niños y mujeres, un pueblo de los nuestros que están aquí alrededor, ¿verdad? Gigante, grande. Me he guardado un pueblo. ¿Pero qué pueblo? ¿Que es israelita? No, porque eran mucho más los israelitas, sino que no han doblado sus rodillas ante Baal. Ahí se dan cuenta que la palabra remanente no es en sentido ya numérico solamente, porque obviamente en Israel había más de 7.000 varones, ¿verdad? Muchísimo más. Pero hay un remanente dentro de un pueblo. Y este remanente es espiritual. ¿Qué es lo que cambió espiritualmente en el resto? Que ellos doblaron sus rodillas a Baal.
que ellos fueron tras la idolatría nacional que les propuso Acab, que les propuso Jezabel, se fueron con la corriente de este mundo, para entenderlo nosotros, y quedó un remanente que dijo, no, yo no voy a doblar mis rodillas al pecado, no voy a doblar mis rodillas a la idolatría, ni a todo lo que quieran hacer aquí. Y ese es el remanente que Dios se guardó. No sé por qué Elías, producto de su aflicción, de su decepción y de que deseaba la muerte después que iba corriendo por el desierto huyendo, es una historia bastante larga, él decía, yo solo he quedado, y Dios le dice, no. Entonces el apóstol Pablo trae esa historia para recordar también la situación espiritual. Y para que también pensemos, porque cuando se habla del remanente de Israel, y se habla también de los gentiles, pensemos en algo más grande. O sea, Dios toma en el Antiguo Testamento a Israel para mostrarle su salvación, y toda la historia de Israel es una historia de un remanente. Ustedes saben qué pasó después de Elías y de muchos reyes que vinieron. ¿Qué pasó con Israel? De que había mucha gente que había doblado sus rodillas a Baal y solamente 7.000 que no le habían doblado. ¿Qué pasó después? Lo que pasó es que Dios le manda más profetas, como hablamos el domingo pasado, Isaías, Jeremías, ¿sí? Ezequiel. Les manda profetas para decirle van a ser destruidos por haber doblado las rodillas, pero arrepiéntanse y crean en el Dios verdadero. ¿Y saben qué? Vino la destrucción, se llevaron al pueblo cautivo a Babilonia, y después de muchos años de sufrimiento y exterminio de personas, vuelve. ¿Y qué es lo que vuelve a Israel? A habitar de nuevo la tierra, y ahí nos encontramos en la Biblia con los libros de Nehemías y Esdras. ¿Qué es lo que vuelve? Un remanente. ¿Cómo era ese remanente? Un remanente que creía en Dios. Todos los demás murieron afuera, en el exterior, cautivos. Es interesante que desde ese suceso nunca más hubo idolatría en Israel. Pero llega el Señor Jesús a la tierra y se encuentra con Israel. Este es el tercer punto del mensaje. Cerramos el segundo, que es el remanente según la Biblia y según Israel. Israel es la historia de un remanente, pero de un remanente que Dios lo pone como ejemplo en la Escritura para ahora sí entrar en el tercer y último punto del remanente, pero con una mirada que sea, podemos decir, más universal, a la humanidad misma y al cristianismo dentro de esa humanidad. Y acá tenemos que recurrir al Señor Jesús, pero para explicar un poco, antes de ese tercer punto, explicar un poco lo que veníamos leyendo, después sigue diciendo, ¿no es cierto?, Pablo, respecto a Israel, que después les dice, bueno, así también, como dijimos en el versículo al principio, que es el 5, así también en este tiempo ha quedado un remanente, ¿por qué? Por la elección de gracia. Y hace esta aclaración. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es básicamente esto. ¿Por qué ha quedado un remanente de Israel? ¿Por qué? ¿Por sus obras? ¿Porque usan un sombrerito acá arriba? ¿Porque tienen los candelabros? ¿Por qué? Por gracia. Y si va a quedar un remanente de Israel en nuestro tiempo, ¿por qué es? La respuesta es por gracia. ¿Y los gentiles por qué somos salvados? Por gracia. Las obras, eso ya venimos hablando durante todo Romanos, no vamos a volver sobre lo mismo. Pero otra vez, el apóstol Pablo, si bien le dice, le da un respiro, hay un remanente de Israel, otra vez vuelve a la gran advertencia. Y termina, podemos decir, el pasaje que hemos leído mal, ¿no? Porque dice, lo leemos, ¿sí? Versículo 7. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel lo ha alcanzado? La respuesta es no, porque buscaban a Dios y al Mesías por las obras. Pero ¿qué dice? Pero la elección lo ha alcanzado. Y acá viene lo triste, ¿no? Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan,
hasta el día de hoy. ¿Eran rebeldes? Y Dios les dijo, ok, sigan siendo rebeldes, más rebeldes todavía, ¿sí? Y David dice, sea su mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en retribución a ellos. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y dobla sus espaldas siempre. Están postrados en el piso, están caídos en el piso. Este pasaje que nombra el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, sale del Salmo 69, 22, que literalmente dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus espaldas, sus lomos. ¿Sí? Cuando leía a Israel decían, esto es para otro, no es para nosotros, es para nosotros. Es para nosotros, el pueblo rebelde, que es contradictor y que no hace caso a la misericordia de Dios. Entonces, fíjense que termina con una gran advertencia esto. Pero vamos al tercer punto. Como se está hablando del remanente, entonces tenemos que entender el remanente como lo explicó el Señor Jesucristo. Y ahí tenemos la idea integral y general del remanente. Y esto tiene una amplia aplicación para nosotros. Y son versículos que seguramente conocen. Lucas 13, 23 y 24. Y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le responde, no, él les dijo, esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque yo os digo que muchos procurarán y no podrán. Traemos este versículo a nuestra era, a nuestro siglo. Le preguntamos nosotros a Jesús y antes de preguntarle miramos así en general. Hay testigos de Jehová, hay mormones, hay adventistas, están los católicos por un lado y están todos los evangélicos divididos en 1000 denominaciones. ¿Sí? Vemos iglesias, por lo menos en Rosario, por todos los barrios, por todos los lugares, en América Latina, incluso parece ser muy religiosa América Latina. Vemos iglesias que vienen de Brasil y hablan en ese tono que a la gente por ahí les gusta, y algunos evangélicos dicen, pero ni siquiera son evangélicos. Vemos a otros que están echando fuera demonios, a otros que están haciendo milagros, a otros que están predicando la palabra, a otros que se dedican a la ayuda social, a otros que hacen un montón de cosas. Entonces vemos todo ese universo y nos damos vuelta y le decimos a Jesús, Señor, son muchos, son pocos los que se salvan, lo dijo en un sentido pesimista, ¿verdad? Son pocos los que se salvan. No sé qué esperaban ellos al preguntarle esto, pero Jesús no le responde con un sí o con un no, no le responde con una estadística numérica, ¿sí? No le responde con nada de eso, les dice, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, se está interpretando que de todo este panorama que hemos visto, así en nuestra época, así miramos todos y Señor, ¿quiénes se salvan? Aquellos que me siguen y van por la puerta estrecha, o sea, por el camino más difícil, que es lo que implica seguir a Cristo, que es lo que es seguir los pasos de Cristo. Cristo se presenta como el camino, Cristo se presenta como la puerta, Cristo se presenta como aquel que le seguimos los pasos en todo el contexto de la Escritura. Pero le está diciendo, uno puede entender, ¿no?, que si hay algo ancho, porque esa es otra parte, ¿no?, que ahora vamos a ver, pero hay un camino angosto, un remanente va por ahí. Uno puede decir hoy que religiosos hay muchos, muchísimos. Aquí llamamos con religiosos. La palabra religión no es mala palabra. La Biblia está 2 veces en el Nuevo Testamento la palabra religión, y la palabra religión básicamente, como dice Santiago, es poner en práctica, por así decirlo, lo que Dios hizo en el corazón, de ayudar al huérfano y la viuda, como decía Santiago, pero no vamos a entrar en eso. No estoy en contra de la palabra religión, ¿sí? Hay muchos evangélicos que dicen, no, Jesús es relación, no religión. Dice, ¿qué quiere decir religión? Quiere decir religar, quiere decir relación. Bueno, no importa. Que ellos tengan el dicho y todo eso. No estoy en contra de la palabra religión, pero sí que hay religiosos. Hay personas que en algún momento alguien, quizás sin malas intenciones, o a veces con
una doctrina muy mala de la Escritura, le has dado la tarjeta. ¿Vieron cuando vas a algún evento importante que tenés que entrar y te dan una tarjeta con tu nombre? Ahora te dan más una pulserita, ¿no? ¿Sí? Te dan, en los mejores eventos, una tarjeta con tu nombre, y esa tarjeta dice, bueno, yo puedo estar en este evento porque me acredité, he estado en la mesa de entrada, pagué mi entrada o fui invitado y tengo el privilegio de estar. Bueno, hay muchas iglesias que han hecho esto. Le han entregado a las personas, toma tu tarjeta de cristiano, ¿sí? Y, qué lindo, me pongo la tarjeta. Salgo, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Esa tarjeta no va a servir en el cielo. Muchos van a ir con esa tarjeta al cielo y el Señor va a decir, nunca os conocí, apartados de mí. Lo que realmente es el remanente es una persona, no que se cree cristiana, sino que lo es. Y cuando alguien me dice si es cristiano, yo le voy a preguntar si está caminando como Jesús caminó. Y yo me voy a examinar también, a la luz de la Escritura, si yo soy cristiano en base a eso. No en base a que me diera una tarjeta. No en base a que tenga una membresía de tarjeta de 20 años. Si no estás caminando como el Señor pide en su palabra, yendo por ese camino angosto y por esa puesta estrecha, sino que estás involucrados en pecado, sácate la tarjeta porque es falsa, no entras ahí. Es el corazón lo que tiene que ser cambiado. No es una etiqueta lo que necesita tu vida. El remanente va a ser salvado. Y trágicamente uno dice, ¿por qué es un remanente? Bueno, toda la historia fue un remanente. Toda la historia de Israel fue un remanente. Y la historia nuestra, actual, en el 2023, de que parece que por lo menos no vamos a Medio Oriente, ni a África, ni a Europa. Vamos acá, a América Latina y quizá en Argentina, muchísimos cristianos por todos lados. ¿Quiénes están caminando por el camino angosto? ¿Y quiénes están entrando por la puerta estrecha? Mateo 7, 13 y 14 dice el Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y acá te da la idea del remanente. Dice, y pocos son los que las hallan. Uno dice, pero ¿podemos ser tan pesimistas de decir que de todo el mundo evangélico pocos se van a salvar? ¿Podemos ser tan pesimistas? ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo digo yo. Esto ha ocurrido antes, hace muchos años antes de Cristo, con Israel. Ocurrió en el tiempo de Cristo, ocurrió en el tiempo de Pablo, ocurrió en los primeros siglos, ocurrió en el tiempo de la Reforma, ocurre hoy. Es la historia de un remanente. Pero siempre que hay un remanente, hay un pueblo que parece identificarse con Dios, como los israelitas en la época de Elías. La historia del cristianismo, y llevado a lo de hoy, podemos decir, no para traer este número como si fuera exacto, ¿no? Señor, ¿quién está caminando contigo hoy? ¿Quién es cristiano de verdad? ¿Quién es aquel que puede decir, bueno, que es cristiano no solamente de las puertas para aquí, sino fuera de estas puertas el resto de la semana? En su hogar, ¿quién es cristiano? El Señor va a decir, hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a la corriente del mundo. Poco a poco las iglesias evangélicas están doblando sus rodillas a la corriente del mundo, no quieren tener problema con la ideología de género, no quieren tener problema con el feminismo, no quieren tener problema, todo es paz, amor y prosperidad, y vengan aquí que van a ser bendecidos. Ese evangelio es súper fácil. Ese evangelio es el que reparte las tarjetas para decir vos sos cristiano, participá de la cena del Señor sin haberte examinado, sin que una iglesia te examine, sin que nadie diga, a ver, ¿cómo estás caminando delante de Dios? Simplemente vos exhibí la tarjeta y decís, yo soy cristiano, y si no me dan la cena me enojo. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas así? El Señor dice, hay un remanente que no dobló sus rodillas. ¿Pero por qué? Por gracia de Él. Por gracia, no por lo que yo soy. Y lo que yo tengo que examinar es decir, Señor, yo he sido miembro de la iglesia, pero tengo que examinarme.
Señor, soy parte del remanente. Es por tu gracia. No es por las obras. Israel lo que quería alcanzar por las obras no lo alcanzó, pero la gracia lo ha alcanzado. Lo que tú has querido procurar agradar en cierta forma a Dios, no sirve como tus obras. ¿Por qué? Porque es por la gracia de Él. La mano de la fe te la abre Dios así, para ser agradecido con Dios por toda la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Siguiendo con Jesús y el remanente, en Mateo 22:14, esto se repite en 2 versículos en Mateo, pero yo leo uno solo, que dice, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Nos damos cuenta que ser cristiano no es la cuestión fácil que hoy se presenta? Que es ser cristiano, si voy a una iglesia, comparto con los hermanos, estoy ahí y listo, Dios ya me va a hacer entrar al cielo porque estoy cumpliendo con Él. ¿Te das cuenta que es una relación personal con Jesús si cambió o no el corazón? Si has nacido o no de nuevo, si eres parte del remanente por gracia y se evidencia que eres parte del remanente ¿en qué? En que no doblas tus rodillas ante Baal. Porque si tienes dobladas tus rodillas ante Baal, entonces no eres parte del remanente. Con esto quiero decir, las personas que quieren vivir en pecado y a la vez ser cristianas, o sea, quieren arrodillarse delante de Baal y decir, no, pero yo soy parte del remanente, tenemos que mostrar que la Escritura dice, eso no es compatible, eso no es posible. No se puede vivir para el pecado, para el mundo, y a la vez conservar colgada la tarjeta diciendo soy cristiano. Eso no es posible. El remanente entró en ese camino angosto que no hay lugar para ese tipo de cosas. Por supuesto que el camino ancho, como dice el Señor Jesús, son muchos. Y ahora dice, en este versículo que hemos leído, muchos son los llamados, muchos son los que escuchan. Poné la radio, vas a encontrar 5 o 6 radios evangélicas. La televisión, cuando termina la noche, algunos de estas iglesias ocupan el espacio, algunas para decir cosas más o menos buenas y otras, la mayoría, totalmente desastrosas. Muchos son, parece, llamados. Estamos hablando de Jesucristo en términos generales, ahora eso también es un problema, que quieren acallar la voz bíblica, pero de todo lo que pasa, que parecerían ser llamados, pocos son los escogidos. No porque son mejores, sino porque es un remanente de gracia. El Señor Jesús, para alentar a sus discípulos, y también espero que esto sirva para alentarnos a nosotros. Si yo digo, Señor, sí, sé que soy parte del remanente, sé que soy en la escuela, en el trabajo, en otro, soy como sapo de otro pozo, porque no hago lo mismo que ellos, porque no digo lo mismo que ellos, porque pienso diferente. Aún en mi familia me miran raro y parece como que estoy excluido de todas las cosas. Ser extraterrestre, como me dirían, sería lo mínimo que me pueden decir. Y Señor, ¿qué hago? El Señor le dice esto a sus discípulos, nos dice a nosotros. Lucas 12:32. No temas, manada pequeña, porque le ha placido a vuestro Padre daros el reino. Cualquiera que se sienta atacado, aún los jóvenes, yo sé que muchos van a sufrir en sus escuelas y están sufriendo por eso, ¿sí? De alguna forma. Y ya también los adultos. Pero bueno, a veces los adultos decimos, bueno, un palazo más no nos hace nada. Pero le digo a los jovencitos que este versículo también es para ustedes. No teman, manada pequeña. No importa que seas el único en la clase. No importa que seas el único en el trabajo. No importa que seas el único en tu familia. El Señor está contigo. Y te dice, no temas, porque el reino es tuyo. Los demás podrán jactarse, yo por mi pecado conseguí esto y aquello. Pero ¿tienen el reino? ¿Tienen el reino de Dios? Cuando cierran los ojos en este mundo, los que no tengan a Cristo, lo perdieron todo. Y los que cierran los ojos en este mundo creyendo en Cristo, tienen todo por tener, que es el reino. Un último versículo. Es el Apocalipsis. Que uno dice, es un versículo un poco extraño, pero ¿saben qué? Está justo en la palabra remanente. Por alguna razón no lo tenemos traducido en nuestra versión así, porque también hay otras formas de traducirlo, pero es la palabra remanente que se usa también en los evangelios. Apocalipsis 12:17.
Y con esto quería cerrar para darle la perspectiva más grande de todo esto, la perspectiva más amplia de todo esto, ¿sí? Ya a nivel histórico, de todos los siglos pasados, esto que vamos a leer involucra todo el cristianismo, pero el cristianismo verdadero. Ahora, bueno, voy a hacer una aclaración después, pero vamos a leerlo, dice Apocalipsis 2:17. Entonces el dragón, Satanás, ¿sí? Yo se lo digo para que uno esté en contexto, se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Parece que en el Apocalipsis hay como, uno piensa siempre eso es el anuncio de cosas futuras. No, el Apocalipsis es también un vislumbre de las cosas del pasado. En Génesis 3:15 se le promete a Eva que de la descendencia de ella vendría alguien que aplastaría la cabeza del dragón, que es la misma palabra. No vamos a explicar ahora cómo se llega a esa conclusión, pero créanme que lo mismo, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, sería aplastada su cabeza por la descendencia de la mujer. Por otro lado, si uno lee en contexto de Apocalipsis, Dios escogió una mujer en el mundo, ¿no es cierto?, para que fuera la madre del Señor Jesucristo. Es decir, Dios, por medio de su Espíritu Santo, engendró en el vientre de María Virgen la humanidad de Jesucristo, la unió con su divinidad, y ese niño que nació, ese niño que estaba gestándose en su vientre, verdaderamente era el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Satanás quiso devorar a ese niño que nació, enviando a través de Herodes la matanza de todos los niños, como un río, para tratar de llevarse al Hijo de Dios, pero él huyó al desierto por un tiempo y después regresó a la tierra de Israel. Este descendiente de la mujer, que a la vez es Dios, triunfó en la cruz, derrotó al pecado y derrotó a Satanás. Ahora, ¿qué hace Satanás con esa derrota? Porque Dios podría haber hecho esto. Lo derrotó Satanás en la cruz a través de Cristo y lo manda para que nunca más aparezca en la historia de la humanidad. Pero por algún propósito de Dios, Dios ha permitido que tanto Satanás y sus demonios influyan todavía en el género humano. Y eso está pasando hoy. Entonces, ¿contra quién va a hacer guerra Satanás? Contra el resto, y ahí está, cuando leemos la palabra resto en Apocalipsis, esa palabra que hemos leído, quiere decir el remanente. Contra el remanente de Cristo hace guerra Satanás. ¿Y quién es el remanente? La iglesia. Y acá digo, ¿cuál es la iglesia? Ha habido una iglesia pasada, hay una iglesia presente y seguramente futura, compuesta por todos aquellos que de verdad creen en el Señor Jesucristo. De todos aquellos que en cierta forma tienen el sello de Dios en sus vidas. Conoce el Señor a los que son suyos, y los suyos evidencia que tienen el sello de Dios porque se apartan de iniquidad. Por eso dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, la iglesia es el remanente de Dios. Y Satanás está airado contra la iglesia, pero Cristo va a proteger a su iglesia. Termino con una exhortación final. Hemos ido por muchos versículos hoy. Espero que haya servido para tener este panorama que nos da Romanos ampliado de lo que es el remanente, pero este predicador conocido, C.H. Spurgeon, ¿sí?, del siglo XIX, hablando del remanente, estaba buscando, decía lo siguiente, ¿no? Él siempre lleva a la iglesia a la reflexión, a los que tenía delante predicando y evangelizando, lo dice así. Nuevamente surge la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Soy yo parte de ese remanente? Y da otras preguntas para que uno podría contestar esa pregunta. ¿Estoy afligido por el pecado dentro de mí y por el pecado que me rodea? ¿Soy pobre en espíritu porque espiritualmente en mi propio juicio no lo soy? ¿Confío en el Señor? Esto es lo principal. Jesús revela el nombre, el carácter y la persona de Dios. ¿Estoy confiando en Jesús, o sea, en Él? Si es así, entonces estoy en el mundo para un propósito. Señor, ayúdame a cumplirlo.
como el remanente del Señor. Que ese examen, hermanos, y de todos los que están aquí, pueda ser hoy en nuestras vidas. ¿Soy parte de ese remanente? ¿En qué baso mi respuesta? ¿En que conozco algo de la Biblia? ¿En que he ido a una iglesia? ¿O en que Jesús cambió mi vida y a partir de ese momento de cambio he caminado siempre con Él? Que Dios nos ayude. Amén.